Como trader es muy importante estar enterado de qué está sucediendo en la economía, cuáles son los mayores datos y noticias que pueden influir en nuestra operativa. No nada más si eres scalping, trader, intraswing o eres un trader de posición a plazo. Es importante que entiendas qué está sucediendo porque afecta a tu economía y afecta a tu operativa directamente. Así que quédate que te voy a hacer un resumen muy rápido de lo que es ya el cierre de la sesión americana hoy 6 de septiembre y vemos una mirada rápida de los datos más importantes de la semana. Bueno, lo primero que tenemos es que esta semana fue una semana corta, el día lunes fue un día no laborable. Luego tuvimos el día martes cargadísimo de noticias, sobre todo en la zona euro, donde vimos que en la zona euro el PMI manufacturero de agosto salió planchado. El anterior fue 45.8 y efectivamente salió 45.8. Incluso se esperaba que cayera un poquito más. Este dato, recuerden, del consenso, siempre es un dato un poco que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque esto es en base a encuestas a economistas. Entonces, no, lo que te debe importar a ti como trader es el dato real. El dato real es el precedente, el previo al dato. Esto es muy importante porque hay mucha confusión al momento de la lectura. Luego, tuvimos el día miércoles, fíjense, el PMI manufacturero final de agosto. Esto sí es un dato muy, muy relevante y fue uno de los datos que desencadenó la caída de esta semana que hemos tenido con los índices, cuando el PMI manufacturero salió muy por debajo de lo esperado. Fíjense que el anterior había sido 49.6 y salió en 47.9. Recuerden, para los que saben, que por debajo de 50 estamos hablando de contracción en ese sector. Este puntualmente es el manufacturero. Que el manufacturero es un sector que está altamente afectado en Estados Unidos y lo vemos por los datos que han salido a nivel laborable y incluso por los datos de forma independiente con empresas más grandes del sector manufacturero. Efectivamente están vendiendo menos, están pidiendo menos inventario y todo esto lo podemos ver al PMI manufacturero final. Por eso este es un dato tan importante de entenderlo. Y efectivamente está por debajo de 50, estamos hablando de contracción, y fíjense que salió en 47.9 y el previsto era 49.6. Salió por debajo del precedente, del anterior. Luego tenemos el manufacturero de empleo, el LSM manufacturero de empleo. Si bien salió mejor de lo esperado, sigue estando por debajo de 50, sigue estando un tema contractivo. El SMI manufacturero también por debajo, por encima del precedente, pero todavía sigue estando muy débil, por debajo de 50, y fíjate que está casi alineado con el consenso. O sea, la mejora fue muy, muy, muy leve, ¿no? Luego tenemos el día miércoles. Aquí hay varios datos importantes. Tenemos el PMI de servicios de Europa. Sí estuvo por encima del precedente, este fue un dato bueno. Y en exportaciones de Estados Unidos estuvimos casi planchado. Fíjense que el anterior fue 265 billones y salió en 266 billones. O sea, no estamos creciendo, está ahí planchado. Luego, en importaciones, fíjense que aumentó las importaciones de 338 billones a 345 billones. Claramente están importando más del exporte. Luego tenemos la balanza comercial. Fíjense que la balanza comercial también es un dato muy, muy importante y incrementó la balanza comercial en negativo. Fíjense que está en menos 73 billones y ahora es menos 78 billones. O sea, esto es un dato bastante negativo. Luego, ofertas de empleo, grave. O sea, básicamente hay menor oferta de empleo. Incluso el consenso esperaba 8.8 millones 100 y salió en 7 millones 600. O sea, muy por debajo del esperado. Todo esto fue desencadenando caídas muy fuertes en las bolsas en esta semana. Y estas caídas no es que sucedieron de la nada esta semana, no. Viene en una cadena de datos malos la semana pasada y la semana antepasada. La semana pasada, puntualmente, la caída fortísima que tuvimos en el mercado chino, justamente por debilidad en el consumo. Luego tuvimos el día jueves, que estaba cargadísima noticia el día de ayer, peticiones extendidas de desempleo. Tuvimos en la zona euro ventas del por menor, ventas del por mayor. Fíjense que datos realmente malos. O sea, aquí hay muchos datos, no voy a ponerme a detallar cada uno, los invito a que lo hagan, pero resumiendo, realmente los datos, todo lo que fue PMI de servicios globales, lo único que está en teoría bien es el área de servicios, que está creciendo, pero recuerden que el área de servicios estamos hablando más del área tecnológica, por eso vemos que está tan desequilibrado la capitalización de mercado de las tecnológicas versus las empresas de manufactura. Y esto es algo que está preocupando porque cuando está tan desequilibrado la capitalización de mercado, es complicado porque la que más da ofertas de trabajo es la de fábrica, manufactura, y se está inclinando más a la parte de servicios. O sea, lo único que está creciendo realmente es servicio. Y creciendo ahí alineado. Pero sin embargo, fue muy bueno porque de alguna forma, dentro de todos los países que están teniendo datos muy malos, Estados Unidos en teoría sigue siendo el más fuerte, o sea, el menos malo de todos los malos. Porque ya les voy a mostrar unos datos preocupantes sobre Estados Unidos. Luego tenemos el SMI de servicios de agosto. Bueno, fíjense que salió un poquito por encima del esperado. Y los datos más importantes fueron el día de hoy, que tenemos tasa de crecimiento del PIB anual del Q2 de Europa. Tuvimos una céntima por encima, esto estaba bueno. Luego tuvimos varias cosas importantes sobre el tema de Alemania. Alemania salió bastante malo, señores, balanza comercial, fíjense, muy por debajo, producción industrial
muy por debajo. Esto cayó muchísimo la producción industrial de Alemania, siendo Alemania el motor europeo. Y luego tenemos tasa de participación, nóminas no agrícolas. Este es el dato más relevante del día de hoy, que es de las nóminas no agrícolas. Fíjense que aquí hay un dato interesante. Se decía que habían 114.000. El dato anterior fue revisado y es peor de lo esperado. Salió eran 89.000, o sea, muy, muy por debajo de lo esperado. Y es la primera vez que cae por debajo de 100. Y el actual salió en 142.000, por debajo del que se estaba esperando. En el consenso que se esperaban 160.000 puestos nuevos y fueron 142.000. O sea, aquí demuestra claramente que todo lo que es el área de empleo está es altamente preocupante. Entonces, esto es como el dato global, por eso estamos viendo, fíjense cómo están cerrando los índices, bastante graves. Miren, el Dow Jones menos 1% abajo, Nasdaq menos 2.45% abajo, el S&P 500 menos 1.68% abajo y el Russell 1.93% abajo. Realmente una semana súper roja para los índices. Fíjense, yo lo pongo en semana, vemos caídas muy fuertes, lideradas por Nvidia, miren, grosso, o sea, fuertemente las caídas en las bolsas, grave, y no solamente en Estados Unidos, miren cómo estamos en el mapa mundi, realmente muy, pero muy feo se pinta. O sea, es una semana bastante roja, preocupante y de mucho nerviosismo en los mercados, donde lo mejor es tener cabeza fría porque también son las posibilidades de nosotros conseguir oportunidades en empresas de alto valor. Por otro lado, vemos que aquí, si bien esto estaba casi 50 y 50, esta es la probabilidad de la bajada de tasa de interés para el 18 de septiembre, tenemos, señores, que, bueno, después de transcurrido el día, se volvió a desbalancear y se fue más a los 71%, la probabilidad es que el recorte sea solamente 0,25. Esto debido a unos anuncios que hubo, una conferencia que hubo por uno de los mayores representantes de la FED, donde dijo que efectivamente iban a bajar, pero que no todavía veían la economía bastante fuerte por el área de servicios y que efectivamente estaban viendo que Estados Unidos es una economía bastante fuerte, que todavía no, sí iban a bajar, pero que no lo veían con tanta necesidad. Entonces eso desequilibró un poco la cosa y eso también ocasionó mayor caída más fuertes en las bolsas. Luego tenemos uno de los datos más relevantes, fíjense cómo está lleno todo lo que es el tema de noticias en las principales portales de noticias, donde uno de los datos más importantes fue que un juez de uno de los casos en donde estaba acusado Donald Trump, retrasó la sentencia para después de las elecciones. Esto de alguna forma le da fortaleza a Donald Trump. Fíjense que incluso en las encuestas, si yo actualizo acá, está él ganándole a Kamala Harris y le da un poco de fortaleza. Incluso es lo que está ocupando un poco los diarios. Por otro lado, este es el dato más relevante que yo creo que es el que tenemos que tener muy de cerca, es cómo está aumentando de forma aceleradísima los gastos en Estados Unidos y la desproporción que hay gastos versus ingresos. Y los gastos superan en 123% los ingresos que tiene Estados Unidos. Esto es realmente grave y es histórico. Ojo, nunca había sucedido esto. Entonces parece ser una economía fuerte cuando realmente lo que está sucediendo es bastante grave, pero parece que no lo quisieran mostrar justamente de cara a las elecciones. Quisieran como camuflajear, poner el foco en otros lados, como por ejemplo esto tan grave que está sucediendo con respecto a la impresión de dinero que van a tener que hacer y que están haciendo para cubrir este debilitamiento económico y este enorme gasto fiscal. Esto yo creo que debería ser titulares en todos lados, todos los días hasta que se solucione, pero no, lo que están es hablando que si Donald Trump tuvo con no sé quién, con alguien que lo acusaba de violador, que no sé qué, o sea, es impresionante cómo intentan tapar y de alguna forma no mostrar exactamente esto que es tan simple ver como que las bolsas están cayendo. Y las bolsas, ¿por qué son importantes? Porque básicamente aquí están las acciones y el capital de las familias americanas. Y aquí está respaldado por la moneda en teoría más fuerte de todos. Entonces esto, aunque no lo crean, nos afecta a todos en el país que estés. La única forma de ganarle a esto es justamente aprovechar estos enormes descuentos que hay para posicionarnos a un mejor precio en sectores que puedan tener un mejor performance de cara a ese desbalance que hay entre las tecnológicas y todo lo que es construcción, manufactura, gas, todo lo que es la parte energética. Está bastante mal. Miren acá en el gas y petróleo bastante abajo, caídas de 8 o 9% en las principales empresas americanas de gas y de petróleo. Así que grave. Y por el otro lado, Bitcoin sumamente grave, liquidaciones muy fuertes. Solamente en las últimas horas se han liquidado 200 millones de dólares y con caídas gravísimas en el sector cripto. Lo que yo les comento, lo que les digo como dato más relevante, señores, el saldo de Bitcoin en los intercambios, es el dato más importante al que le tienes que ir haciendo seguimiento. Fíjate que está en mínimos históricos. Y recuerden que básicamente todo esto que está pasando en las bolsas causa mucho nerviosismo y las personas grandes monstruos inversores, están muy cautelosos de invertir en renta variable o en renta de alto riesgo, que en ese segmento está metido las criptos, y por ende, hasta que no se solucione el panorama político, que es el dato más importante que hay de cara a final de año, no vamos a ver realmente repunte en las criptos. Lo que sí podemos aprovechar son estos momentos de extremo miedo, han sido históricamente los mejores momentos para comprar. Miren, si yo me voy al índice del miedo y la codicia, lo ha marcado perfecto. Cuando hemos estado en estos niveles, ha sido los mejores momentos históricos. Fíjense acá.
los mejores momentos cuando hemos estado en estos niveles, 23, 20 y pico, de cara a los momentos explosivos. Miren, siempre ha marcado los mejores momentos de compras cuando estamos en extremo miedo. Justamente antes del miedo viene la codicia. No te digo que salgas corriendo a comprar, pero sí que entiendas la lógica que hay detrás de esto. Así que en vez de estar llorando o sufriendo, es un momento de trabajar muy fuerte en buscar proyectos de altísima calidad que nos permitan obtener una riqueza que de forma tradicional sería muy difícil. Y por otro lado, si quieres que te dé ya directamente a dónde poner foco, yo te diría que lo hagas viendo el proyecto de SUI, ya que SUI, fíjense que en los últimos 30 días le está quitando completamente, bueno, de 550 millones de dólares que salió del ecosistema de Ethereum, el 54% fluyó a SUI, casi 300 millones de dólares. Miren que está fluyendo más dinero a SUI que a Solana. O sea, SUI le está ganando a Solana en captación de capital. Entonces, ¿dónde tienes que poner el ojo? En los proyectos que se están desarrollando dentro de la red de SUI, y buscar de forma muy minuciosa cuáles son los proyectos que están encabezando la red de SUI y posicionarte. No es una recomendación de inversión, pero si quieres poner un ojo, tener una idea, y estos son datos directamente de la cadena, SUI me parece muy, muy, muy interesante. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que tienen poder de mercado, que han movido más de 300 millones de dólares solamente en los últimos 30 días. A pesar de todo este nerviosismo que hay en los mercados, hay gente que tiene metida ahí muchos millones de dólares en este proyecto y que le están apostando. Así que son oportunidades. Bueno, que tengas muy bien, que tengas un feliz cierre de semana. Estamos en contacto. Si te gustó este resumen rápido, recuerda darle like, suscribirte y nos estamos viendo el día de mañana. También dejamos un video posteado el día de ayer que entrevistamos a un trader muy grosso, un trader de piso, en el canal de YouTube, que está muy copado. Y también tenemos unos videos de SUI y de otras criptomonedas en el canal de YouTube. Así que saludos.